monstruo, no conozco esa calle. Pero ya, está bien. Pero piensen, siempre miren el lado positivo, ya es viernes. Así Hoy que, se ahogan las penas. exactamente. Tenemos viernes, sábado y domingo ya para relajar. No va a faltar el que me va a poner en el chat. No, pero yo sigo estudiando porque rendimos de vuelta el martes un curso que estoy haciendo de Excel, tipo, más problemas. Bueno, Y un 35 minutito ya, más y Juan, arrancamos. ¿querés arrancar? Sí. Yo tengo 34, voy a esperar. Ahora sí son 35, voy a arrancar. Ahora sí Debe ser tengo. la franja horaria. Exacto, me apego estrictamente al protocolo de los 5 minutos de tolerancia. Bueno, ahí se ve ya. Sí, profe. Sí, se Súper. ve, se ve. Bueno, vamos a continuar entonces hoy con la unidad 13. El día miércoles habíamos desarrollado el 13.1, nuestro primer ejercicio sobre devengamientos de depreciaciones, cálculos, aplicación de métodos, alternativas y confección de hoja de trabajo y registración. Y hoy vamos a ver otro ejercicio similar, tiene sus características, pero la tarea es bastante parecida a la que ya hicimos el miércoles, así que hoy no deberíamos estar tan en el aire ya, ¿sí? Y deberíamos tratar de entender un poquito mejor, o de última, es como repasar lo que hicimos el miércoles para profundizar un poco más este tema, ¿sí? Esta aplicación práctica de depreciaciones de bienes de uso. Bien, el ejercicio, como se los adelantamos, es Echazarreta y asociados. El objetivo del ejercicio, que el alumno sea capaz de identificar distintos métodos de depreciación de manera de reflejarlo adecuadamente en el sistema contable y efectuar una correcta interpretación y aplicación de las políticas contables de una empresa en relación a sus activos fijos. Bueno, vamos con la tarea. La tarea nos pide, teniendo en cuenta las políticas contables establecidas por el ente, redactar el plan de cuentas a utilizar para lograr una correcta imputación de los costos por amortización a los servicios prestados. Bueno, confeccionar la minuta contable tendiente a determinar el costo de incorporación del inmueble y la cosechadora. Efectuar el cálculo de las depreciaciones del mes de julio proponiendo el asiento correspondiente. Y proponer la registración correspondiente a la baja de la sembradora teniendo en cuenta la política establecida por la gerencia. Bien, a diferencia del ejercicio del día miércoles, entonces, donde en el planteo ya nos daban el plan de cuentas, en este ejercicio nos piden que leamos el planteo y en base a las políticas que contiene el planteo, redactar nosotros un plan de cuentas. Esa es una de las primeras diferencias. Luego nos pide confeccionar minutas, que ya las tenemos recontra conocido, pero en este caso van a ser minutas de las incorporaciones de un inmueble y de una cosechadora. O sea, la información que va a contener esa minuta es el valor de incorporación de esos bienes al patrimonio del ente. Luego el punto 3 es exactamente lo mismo que hicimos el día miércoles, o sea, ver el detalle de bienes de uso que tiene la empresa, ver el criterio que aplica para depreciar, hacer los cálculos auxiliares y confeccionar nuestra hoja de trabajo, registrar las depreciaciones, el devengamiento de las depreciaciones, y por último tenemos otro temita nuevo que lo charlamos el miércoles, pero no vimos ejemplos de cómo se registra una baja de un bien de uso. Así que, bien, adelante. Vamos con el planteo. Echezarreta y Asociados es una empresa dedicada a la actividad agropecuaria, ubicada en la ciudad de Charata, provincia de Chaco. Al 31 de julio de 2013, fecha de cierre de su primer ejercicio económico, la firma ya ha tecnificado su actividad y se encuentra en una situación óptima para la prestación de servicios de fletes y la manufactura de su producción con perfil exportador, siendo la soja su principal cultivo. La empresa cuenta entre sus archivos con la siguiente información relacionada a los bienes de uso. Y tiene el planteo, hay un detalle, así como el otro día teníamos un cuadro, acá tenemos separado, ¿sí? Punto por punto, detalles con información sobre los bienes de uso de la empresa. Esta parte voy a ir avanzando porque ya vamos a entrar después más adelante, punto por punto, a analizar cada uno de los bienes y las condiciones. Esto lo tienen ustedes ahí en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Bien. Y una vez que termina el detalle de los bienes de uso del ente, nos agrega una aclaración que dice, por razones de avanzado desgaste tecnológico,
se decide vender la sembradora Sanelo el 30 de julio de 2013. Por la operación realizada en el mercado local se obtuvo 12.000 pesos. ¿Sí? Bueno, ahí la primera aclaración o salvedad que quiero hacer es, en lugar de 30 de julio, vamos a poner 31 de julio, para que nos quede todo junto con el devengamiento, ¿sí? Que vamos a hacer a fin de mes de las depreciaciones. Y por otro lado, nos está dando acá la aclaración el motivo por el cual dimos de baja la sembradora, ¿sí? Es una baja por venta. Está bien que la terminamos vendiendo por un avanzado desgaste tecnológico, pero no es que la sacamos del patrimonio como una pérdida, sino que la vendemos, ¿sí? La vendemos en el mercado. Entonces, pues vamos a ver en el punto 4 cómo reflejamos contablemente esta situación. O sea, la venta y la baja del bien de uso. Bien. Datos adicionales del planteo. Políticas contables para activos fijos. Esta es la parte en que tenemos que prestar especial atención para poder redactar después el plan de cuentas que nos pide la consigna número 1. La adquisición de los activos fijos es competencia del subsistema compras, proveedores. El valor de incorporación se establecerá a través de la sumatoria del costo de adquisición más todos los costos necesarios hasta que se encuentre en condiciones de ser utilizado. El subsistema activo fijo deberá llevar un inventario permanente de todos los bienes de uso incorporados con expreso detalle del tipo de bien, destino, método de depreciación, responsable de su custodia. Asimismo, deberá llevar un legajo para cada uno de los bienes de uso, en el cual se archivará la orden de compra y la factura. El sistema de información contable deberá suministrar los métodos de depreciación a utilizar para cada uno de los bienes de uso que conforman el patrimonio de la empresa. Los bienes de uso se depreciarán a partir del mes de alta, ¿sí? Recuerden lo que vimos el día miércoles respecto a los distintos criterios sobre el momento a partir del cual comenzamos a devengar las depreciaciones, ¿sí? Acá dice a partir del mes de alta. De acuerdo a los métodos previamente establecidos, dicho consumo se imputará al costo de los servicios prestados. Bueno. Los bienes de uso con avanzado desgaste tecnológico serán mantenidos en el activo por un valor representativo de su valor de recupero hasta que pueda ser vendido. Y finalizamos con las políticas, ¿sí? Bien. En base a la información que tenemos acá, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es comenzar a redactar el plan de cuentas. Bien. Similar, ya tienen como base o modelo, ¿sí? Por si alguno ya estuvo viendo el ejercicio o trató de hacerlo, tenían de base para redactar este plan de cuentas el que hicimos o el que nos daba el planteo del ejercicio 13.2, ¿sí? El que hicimos el miércoles. Entonces, el plan de cuentas acá va a ser similar, pero adaptado a los bienes que tiene esta empresa. ¿Sí? A modo tentativo, podemos ver dentro de lo que es el rubro bienes de uso, este plan de cuentas, ¿sí? Donde está por un lado las maquinarias, o sea, yo agrupé acá de vuelta. Esto no es la única manera de resolverlo. Lo que hice fue, lo que es cosechadoras y sembradoras a la maquinaria, lo agrupé en una cuenta colectiva que se llama maquinarias, el camión y el montacargas dentro de rodados, y el campo con el edificio dentro de inmuebles. Y por último, lo que era el equipo de PC y las impresoras, ¿sí? Bien. Después, del otro lado, o sea, eso para el rubro bienes de uso. Del otro lado va a estar la contrapartida a donde asignamos las depreciaciones del ejercicio del periodo. Que tenemos, por un lado, lo que es cuenta formadora del costo de la explotación agrícola, porque decía que tenía sembradío de soja, y por otro lado, de los servicios prestados, porque también prestaba servicio, o decía que ya estaba en condiciones de prestar servicios de flete. ¿Sí? Entonces, esto sería a modelito, ¿sí? De cómo podría ser el plan de cuentas para este ejercicio, ¿sí? ¿Es la única manera de resolverlo? No, pero es una forma de agrupar los bienes de uso por un lado y por el otro lado las cuentas donde vamos a imputar las depreciaciones, ¿sí? También obviamente podríamos tener cuentas de otros sectores si es que existen bienes que estén afectados, bienes de uso que estén afectados a esos sectores, como por ejemplo administración o comercialización, ¿sí? Pero acá enfocamos, ¿sí?
Similar a lo que hicimos el día miércoles, por un lado el rubro de bienes de uso y por otro lado las cuentas de movimiento formadoras del costo. Avanzamos entonces con la segunda parte, ¿sí? Un segundito. Ahí estamos. Sí, entonces, confeccionar el punto 2 nos pedía que confeccionemos la minuta tendiente a determinar el costo de incorporación de la cosechadora. Bien. Lo que vamos a hacer entonces es analizar la información que tenemos respecto de la del inmueble y la cosechadora previo a confeccionar la minuta. Entonces vamos a empezar por el inmueble. Para determinar el costo del inmueble vamos a analizar qué nos decía el planteo respecto de ese bien. Un inmueble, según escritura pública, adquirido el 2 de marzo de 2013, cuyo valor asciende a 1.750.000, gasto de escrituración de la propiedad 9.500, honorarios profesionales del escribano interviniente 75.000 pesos, impuesto inmobiliario rural atrasado al momento de la compra de 32.560, impuestos y tasas devengados del momento de la compra a la fecha por 1.577, y además nos agrega, la superficie construida de fábrica representa el 15% del valor del inmueble. El resto constituye sembradío de soja. Vida útil estimada del bien, 50 años. Bueno, vemos que tenemos un montón de información dentro del planteo. Nosotros lo que vamos a hacer ahora que estamos en determinar el valor de incorporación del inmueble es ir depurando de toda esta información que consideramos que sí forma parte del costo de incorporación. Recordemos, es el valor de compra más todos los costos necesarios para poner el bien en condiciones de ser utilizado. Entonces, de toda la información que tenemos acá en el planteo, además de el valor de compra que se entiende que va a estar incluido en el costo de incorporación, ¿qué otro valor consideran ustedes que deberíamos sumar al 1.750.000? Los gastos de escritura. Bien, los gastos de escrituración vamos a tener que agregar, ¿sí? Porque es un costo necesario para poder disponer del bien que esté escriturado, ¿sí? A nombre de la empresa en este caso. 9.500 pesos, entonces también vamos a agregar al costo de incorporación. ¿Qué les parece los honorarios profesionales del escribano que intervino? También. También, ¿sí? Porque la escrituración la realiza exclusivamente un profesional que se denomina escribano público. Por lo tanto, los honorarios del escribano son necesarios para poder obtener la escritura. Entonces, agrego los 75.000 pesos al valor de incorporación del inmueble. Después tenemos impuesto inmobiliario rural atrasado al momento de la compra de 32.560. ¿Qué les parece? También, porque si no, no va a poder desarrollar la actividad. No es que no pueda desarrollar la actividad, ¿sí? Pero hay una deuda. O sea, uno compra el bien y ese bien viene con una deuda de la cual yo me tengo que hacer cargo. Esa deuda atrasada, ¿sí? Se va a considerar parte del costo del valor de incorporación del bien de uso. Porque está dentro de lo que es la operación de compra. Cuando yo adquiero el inmueble, yo ya sé de antemano que además de lo que estoy pagando como valor de compra, está esa deuda que también me voy a tener que acercar. Por lo tanto, la incluimos. Y luego los impuestos y tasas de vengado desde la compra ya no forman parte del costo porque eso se entiende que son gastos de cada uno de los periodos que se van devengando. Ya el bien ya es de mi propiedad y los gastos que se generan desde que el bien ya es mío, en concepto de impuestos y tasas, ya no se consideran parte del costo del bien, sino que son gastos, ¿sí? Entonces, sumamos acá todos estos elementos y llegamos a que el costo de incorporación del inmueble es de 1.867.060. Bien, hasta acá la primera parte, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo es la mecánica para establecer el costo o el valor de incorporación del inmueble? La otra pata que necesitamos analizar antes de confeccionar la minuta es
la segunda parte, o la última parte, mejor dicho, del parrafito que tenemos acá, que nos dice que la superficie construida de fábrica representa el 15% del valor del inmueble y el resto es sembradío de soja. Recuerden que cuando nosotros adquirimos un inmueble, siempre debemos separar del valor de compra lo que corresponde al terreno y lo que corresponde al edificio o lo que se encuentre dentro de ese terreno edificado, ¿sí? ¿Por qué hacíamos esta separación? Porque en principio los terrenos y los campos no se deprecian. Entonces tenemos que separar del valor de compra, o sea, del valor de incorporación del inmueble, lo que corresponde al edificio y lo que corresponde al terreno o campo en este caso. Entonces, en base a lo que nos dice el planteo, ¿sí? La superficie construida representa el 15%, me está diciendo que de ese 1.867.060, el 85%, esto está al revés, el 85% corresponde al campo, ¿sí? Y el 85% corresponde al campo y el 15% al terreno, ¿sí? Entonces, vamos a invertir así, pues, más corto, edificio, y acá está el campo. Y el 85% restante es campo, ¿sí? Por lo tanto, distribuyo, ¿sí? Y me queda que del total, ¿sí? 280.059 corresponde al edificio y 1.587.1 o 1.587.001 es el campo. Y ahora sí tengo toda la información necesaria para confeccionar esa primer minuta de la incorporación o adquisición del inmueble. Entonces, volvemos a nuestra vieja y confiable minuta, con un encabezado, con los datos de la empresa, la fecha, el título, ¿sí? Siempre indicar de qué se trata la minuta. Emisor, receptor, y vamos al cuerpo. En el cuerpo vamos a encontrar los datos necesarios para poder hacer el asiento y, por otro lado, el asiento propuesto en este caso. Entonces, volcamos lo que acabamos de calcular, o sea, el valor de incorporación, ¿sí? Cómo se distribuye entre campo y edificio. Podríamos incluir también, si quieren, el detalle de todos los elementos que conformaron el costo de incorporación del inmueble, ¿sí? Y luego en el asiento, si bien no tenemos mayor información de cómo se realizó la compra, es raro que me la hagan en cuenta corriente. Entonces, colocamos banco, y ahí tenemos entonces nuestra minuta. Obviamente que se cierra con el pie, con confeccionó, controló y recibió, ¿sí? Y acá tenemos entonces la primera minuta que me pedía, el punto 2 de incorporación del inmueble. Vamos a hacer ahora el mismo trabajo, pero con la cosechadora, ¿sí? Vuelco lo que me dice el planteo sobre la cosechadora. Máquina John Deere, modelo 3000, adquirida el 12 de enero de 2013, 600.000 pesos. Gasto de flete hasta la empresa 1.200, gasto de transferencia 800, comisión del gestor que intervino en la operación 500. La política de servicio de la empresa permite establecer un volumen de recolección de 800 toneladas mensuales, esperándose cosechar, según informe técnico, 150.000 toneladas a lo largo de su vida útil, con un valor de recupero de 20.000 pesos. Y nos da la utilización en el mes de julio y las depreciaciones acumuladas. Bueno, de todo esto que tenemos acá, nosotros solamente nos vamos a concentrar ahora en qué información me sirve para determinar el valor de incorporación del bien al momento de la compra. Entonces, al momento de la compra tengo, por un lado, otra vez, el precio de compra o el valor de la compra, los 600.000 pesos. Bien, ¿qué otro elemento consideran ustedes debemos incorporar como valor de incorporación de la cosechadora? Los tres, gasto de flete, gasto de transferencia y la comisión del gestor. Muy bien, ¿sí? En este caso puntual, toda la información que tenemos en el planteo corresponde a erogaciones que son necesarias para poder disponer libremente del bien, ¿sí? El flete, ¿sí? Pues yo necesito la máquina en el campo, ¿sí? Los gastos de transferencia son necesarios y los honorarios de la persona que intervino en esa transferencia también son necesarios. Entonces, nuevamente, vamos incorporando elemento por elemento, sumamos y decimos que entonces el valor de incorporación de la cosechadora al activo va a ser por 102.500 pesos.
Y ahora que ya tenemos el dato concreto, pasamos a la minuta, ¿sí? Acá es más sencillo porque no tenemos que estar separando después porcentajes, como lo hicimos con el inmueble. Entonces, de vuelta, en el encabezado tenemos los datos de la empresa, la fecha de la adquisición, el título, ¿sí? Quién emite, quién recibe, qué subsistema es el emisor, el receptor, los datos de la minuta, en este caso, todos los elementos que componen el valor de incorporación del bien y el asiento propuesto. Y luego, confeccionó, controló y recibió. Acá está sencillo el asiento, pero sépanlo de que estas operaciones también incluyen IVA, ¿sí? Bien, y con esto terminamos el punto 2 y comenzamos a desarrollar el 3, ¿sí? Vamos a pasar de vuelta ahora sí a lo que ya vimos el día miércoles, que es calcular las depreciaciones y confeccionar la planilla y el asiento. Entonces, efectuar el cálculo de las depreciaciones, comenzamos con el detalle que tenemos en el planteo, ¿sí? Voy a seguir el mismo orden que tiene el planteo respecto de los bienes, ¿sí? Primero arranco con el número 1, que era el inmueble. El inmueble ya hicimos recién los cálculos, así que vamos a arrancar un pasito más adelante, ¿sí? El valor depreciable, recuerden, ¿sí? Cuando vamos a hacer los cálculos, yo empiezo a trabajar con valor depreciable. Para determinar el valor depreciable, yo tenía que sacar la diferencia entre el valor de incorporación y el valor de recupero, ¿sí? El valor depreciable, recuerden, en base a lo que recién calculamos, no va a ser el 1.800.000 y pico, ¿sí? Con el que trabajamos, sino que va a ser solamente la porción depreciable del inmueble. Y la porción depreciable del inmueble es solamente el edificio. 280.059. ¿Sí? El campo no se deprecia, así que tomo exclusivamente el edificio. Como no hay valor de recupero en el planteo, en este caso, nuevamente, el valor de incorporación coincide con el valor depreciable, porque no hay valor de recupero. Y sobre este valor vamos a trabajar. Nos dice vida útil estimada 50 años y no nos aclara nada más. Por lo tanto, si no me aclara nada más, debemos entender por defecto de que el método a aplicar es la línea recta, ¿sí? Si no me dice nada, pero me expresa la vida útil en años, yo entiendo que el método que tengo que aplicar es línea recta. Si no, me tiene que aclarar concretamente si es creciente por suma de dígitos o decreciente por suma de dígitos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es calcular la depreciación del bien por línea recta en 50 años. Edificio, julio 2013 estamos parados, ¿sí? Ese es el mes que estamos por devengar. Valor depreciable sobre total de la vida útil. Esto me da la depreciación anual. Pero recuerden que en el planteo la política me hablaba de depreciaciones mensuales, ¿sí? Y de precio desde el mes de alta. Por lo tanto, a este valor que es anual lo tengo que dividir por 12 meses para obtener la depreciación correspondiente a julio, ¿sí? A un solo mes. 466,75. Y esta es la depreciación que vamos a volcar en nuestra hoja de trabajo. Asimismo, podemos calcular también las depreciaciones acumuladas del edificio. Lo que vamos a hacer es, dividimos por los 12 meses y multiplicamos por la cantidad de meses que pasaron desde la adquisición hasta junio, un mes antes, ¿sí? Yo lo compré en marzo de 2013 y lo deprecio desde el mes de alta, por lo tanto tengo marzo, abril, mayo, junio. 4 meses pasaron ya. Entonces, a la depreciación mensual la multiplico por 4 meses y esa es mi depreciación acumulada al inicio de julio. ¿Sí? Y esta información la vuelco ahora en mi hoja de trabajo. Nuevamente, vamos a confeccionar una hoja de trabajo que como tal va a tener un encabezado con los datos de la empresa, el título, la fecha y las columnas similar a lo que vimos el día miércoles, ¿sí? Una columna para identificar el bien, otra para el valor de incorporación, otra para el valor de recupero, el valor amortizable,
el criterio de depreciación que utiliza, las depreciaciones, siempre con 3 columnas, acumulada al inicio del periodo y acumulada al cierre. Y por otro lado, valor residual, que era la diferencia entre el valor de incorporación y el total de las amortizaciones acumuladas al cierre. Bueno, vuelco entonces esta información. El inmueble o el edificio, ¿sí?, por los 280.059, no tengo valor de recupero, por lo tanto coincide el valor de incorporación con el amortizable. El criterio es 50 años la vida útil total, un mes voy a depreciar ahora, y colocamos o trasladamos los cálculos que hicimos recién. La acumulada era 1867,06, la del periodo 1466,77, sumo ambas, me da el total acumulado, y la diferencia entre el valor de incorporación y la acumulada al cierre me da los 277.725,18, que es el valor residual o valor neto contable de este bien. ¿Sí? No se olviden que también tenemos que incluir el campo, ¿sí? Ahí capaz que eran más felices haber puesto edificio en lugar de inmueble para que no se pierdan, pero colocamos el edificio y no se olviden que por más de que no se deprecie, o sea, la hoja de trabajo contiene el detalle de todos los bienes de uso del ente, así estén totalmente amortizados o como en este caso no se deprecien, igual lo incluimos, ¿sí? Entonces ponemos el campo, solamente el valor de incorporación. El resto en blanco, porque no aplica, porque no tiene valor de recupero, ni amortizable, ni criterio de precisión, ni nada, y obviamente que lo ponemos al final por el valor total, ¿sí? Su valor neto contable es igual al valor de incorporación, 1.587.100. Y continuamos con el próximo bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta parte ya es idéntico a lo que hicimos el día miércoles, ¿sí? Pero si alguien tiene alguna duda, por favor, abre el micrófono y me pregunta, ¿sí? No se queden con la duda. Bien, la cosechadora, que también ya habíamos analizado, ¿sí?, habíamos determinado su valor de incorporación, me concentro en la parte que habla sobre criterios y consumos del mes. Dice que se espera cosechar, según informe técnico, 150.000 toneladas a lo largo de su vida útil, con un valor de recupero de 20.000 pesos. Bueno, ¿qué significa que me dé la vida útil expresada en una unidad de producción o en una unidad de medida en lugar de años? Que estoy dentro del segundo grupo de métodos de depreciación. No estoy en función del tiempo, sino que estoy en función de la capacidad productiva del bien, ¿sí? Entonces, en este caso, la unidad de medida son toneladas. Así como el otro día teníamos kilómetros recorridos, en este caso tenemos toneladas. La metodología es la misma, lo único que yo tengo que prestar atención es que en lugar de colocar kilómetros, tengo que colocar toneladas, o sea, la unidad de referencia. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar el valor depreciable o amortizable, que es la diferencia entre el valor de incorporación y el valor de recupero. El valor de incorporación ya lo calculamos recién cuando hicimos la minuta y determinamos que el valor de incorporación de la cosechadora era 602.500. Le resto el valor de recupero y ese es mi valor depreciable. Fíjense que el día miércoles el valor de recupero estaba expresado en porcentajes y en este ejercicio el valor de recupero viene dado en unidades monetarias. O sea, ya me dice concretamente el valor es de tantos pesos. Es otra posibilidad. El miércoles decía era del 15%, 20%, bueno, ahora nos dice es de tantos pesos. Es más sencillo, un paso menos, un cálculo menos. La diferencia entre ambos entonces me da un valor depreciable de 582.500 pesos. Y ahora entonces con este valor voy a trabajar. Si estábamos dentro del grupo de depreciaciones en función de la capacidad productiva del bien, yo ya sé que lo que hago es, al valor depreciable lo divido por el total de la vida útil expresado en la unidad de medida y lo multiplico por la utilización del mes. En este caso el planteo me dice que en el mes de julio se recolectaron solo 750 toneladas. ¿Qué me dice eso? Me dice que yo a los 582.500 los divido por 150.000 toneladas y los multiplico por las toneladas que recolecté en el mes, o sea, 750. ¿Sí? No se olviden de indicar siempre la unidad de medida. No sirve que pongan los números pelados 150.000, 750, porque no sabemos de qué están hablando. ¿Sí? Porque puede ser cualquier unidad de medida. Entonces, si el planteo le dice son toneladas, ustedes coloquen toneladas. Y el
El resultado sí va a estar en pesos, que es la depreciación de julio. Esto recuerden que cuando estoy trabajando con métodos referidos a la capacidad productiva del bien, ya me da el consumo del mes. No hay que dividirlo por 12, no hay que hacer ningún cálculo extra. Esto que obtuve acá ya es la depreciación mensual. ¿Sí? Y la depreciación acumulada, en este caso es más sencillo, no tengo que calcular nada porque ya me la da el planteo. Dice, la depreciación acumulada hasta el 30 de junio es de 15.520. Ya está el dato dado. No pierdo tiempo ni calculo nada. Tomo lo que me da el planteo. Vuelco esto en la hoja de trabajo. Mi hoja de trabajo, entonces, pongo el valor de incorporación, el valor de recupero, ¿sí? Fíjense que yo ahí le hice un calculito para poner el porcentaje como para completar la planilla, pero si no tienen datos porcentuales, pueden obviar esa columna en la planilla, si no pasa nada. Tenemos el valor amortizable, el criterio de depreciación en este caso son 150.000 toneladas para la vida útil y para el mes son las 750. Colocamos la acumulada al inicio, que ya me la dio el planteo, la del mes, sumo ambas, me da el total acumulado y por diferencia obtengo el valor residual. Y seguimos con el próximo bien, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, Una preguntita. sí, pues. ¿El valor residual, o sea, en forma Uh-huh. teórica, qué representaba? Es el valor neto del bien al momento en el que estás parado. O sea, es cuánto ya consumiste del bien a ese momento. Por eso es el valor de incorporación menos sus depreciaciones acumuladas. Es lo que te queda sin consumir, sería. La diferencia entre el valor por el que incorporaste en el activo menos lo que ya consumiste. O sea, lo que te queda por consumir del bien antes de que se agote su vida útil. Eso sería. Ok, perfecto, gracias. De nada. Bien, vamos con la sembradora, ¿sí? La sembradora Sanelo la adquirimos el 20 de febrero a un productor de la zona en 25.000 pesos. Según el informe técnico, la misma está en condiciones de sembrar a lo largo de su vida útil 12.000 hectáreas. ¿Sí? En el mes de julio se sembraron 500 hectáreas. Ya me da la pauta del planteo de que nuevamente el método que voy a aplicar es en base a la producción del bien y en este caso la unidad de medida son hectáreas. Lo primero que vamos a obtener entonces es el valor depreciable del bien. En este caso no tengo datos del valor de recupero, por lo tanto es 25.000 pesos. No hay diferencia entre el valor de incorporación y el valor de recupero. Para calcular la depreciación del mes, nuevamente voy a dividir el valor depreciable por el total de la vida útil multiplicado por el consumo del mes, o sea, 12.000 hectáreas por 500 hectáreas. Y esto ya me da la depreciación de julio, no hay que hacer ningún cálculo extra. Esto que está acá, el 1041, ya es la depreciación del mes. Para la acumulada no tengo que hacer nada porque el planteo también me da. Me dice, la acumulada al inicio es de 4.166, así que no me complico la vida. Tomo el dato que me da el planteo, no tengo cómo saber. Si no me dan la acumulada, cuando yo uso este tipo de métodos basados en la producción del bien, si no me dan el dato de la acumulada, no hay forma de calcularlo. Esto no es, los otros sí se pueden calcular, lo que es basado al tiempo, porque yo puedo aplicar cálculos retroactivos y sé cuánto fue la depreciación en los meses anteriores. Pero cuando es en base al consumo, si no me dicen exacto cuánto consumieron del bien en kilómetro, en tonelada, lo que sea, no tengo cómo, no hay forma de saber. ¿Sí? Por lo tanto, el dato me lo tienen que dar. O me lo dan en pesos o me lo dan en la unidad de medida. Pero si no me lo dan, y es cero la acumulada, porque no tengo cómo saber cuál es la acumulada en estos métodos. Vuelco estos datos en la hoja de trabajo. ¿Sí? La sembradora, 25.000 pesos para la incorporación, no hay valor de recupero, el amortizable, el total de la vida útil son 12.000 hectáreas, la del mes serán 500 y colocamos la acumulada, la del periodo y la suma de ambos me da la acumulada al cierre. La diferencia entre el valor de incorporación y la acumulada al cierre me da el valor residual. Y paso a el montacargas, que es el próximo bien que tenemos. El montacargas utilizado para el transporte interno de productos, adquiridos el 3 de marzo, en forma financiada en 12 cuotas a un valor de 154.890, más el 21% de IVA, más el 2% de interés mensual. Según informe técnico, estará en condiciones de recorrer 15.000 hectáreas a lo largo de su vida útil de 10 años. Sin embargo, en el mes de julio, solo recorrió 250 hectáreas, por lo que su utilización resulta antieconómica y se resolvió sacarlo de servicio al cierre y ofrecerlo en venta. Bueno, prestemos atención a dos cositas. Primero,
¿Cuál es el método que vamos a aplicar acá? Fíjense que me dan el consumo del mes en hectáreas. Por lo tanto, por más de que ahí me dice vida útil de 10 años, no voy a usar línea recta ni ningún otro método basado en los años de vida, en la duración, sino que vamos a estar otra vez dentro de métodos basados en la producción del bien. Porque me dice que la vida útil son 15.000 hectáreas y que en el mes recorrió 250. Entonces, en este caso, está claro de que yo no voy a usar métodos basados en la duración, en la vida, en el tiempo del bien, sino que está basado en la producción del bien. Lo otro que tenemos que prestar atención es cuál es el valor de incorporación del bien. ¿Qué números vamos a tomar de toda la información que está arriba en la primera parte del planteo? Yo sé, o debería saber, de que el costo de incorporación no incluye impuestos recuperables y no incluye componentes financieros. Por lo tanto, el valor de incorporación del bien no puede incluir el IVA ni el interés por haberlo comprado de manera financiada. Por lo tanto, el valor depreciable de mi bien va a ser los 154.890, ¿sí? Que como no me da valor de recupero en la consigna, ese es el valor. O sea, el valor de incorporación es igual al valor depreciable. Y tomo el valor de compra neto de IVA y neto de intereses, porque ninguno de los dos conceptos se consideran parte del costo de incorporación de los activos, ¿sí? El IVA no, porque es un impuesto recuperable, y el interés tampoco, porque es componente financiero por haber comprado a plazo. Yo me quedo con el valor de compra, ¿sí? Neto de intereses y de IVA. A esto le aplico el método, ¿sí? Este método era en base a las hectáreas recorridas, divido por 15.000 hectáreas, multiplico por las hectáreas que recorrí en el mes y llego a la depreciación del mes. Esto que me da acá ya no requiere cálculos extras, esta es la depreciación para julio. Y acá tenemos el ejemplo. Fíjense, en este caso no me da datos respecto de la vida del consumo anterior, o sea, de la acumulada al inicio. Entonces, acá la acumulada al inicio va a ser 0. Porque si el planteo no me dice cuántas hectáreas recorrió desde marzo hasta junio, yo no tengo cómo saber. ¿Sí? Entonces no invento nada. Queda en 0. Problema del planteo que no está completo. Pero en estos métodos yo no hay forma de determinar cuánto recorrió o cuánto cosechó o cuántos kilómetros recorrió. No hay forma de saber si no me lo dicen. Entonces completo la fila, ¿sí? Y avanzamos al anteúltimo bien, ¿sí? El camión, ¿sí? El camión, en este caso, lo adquirimos en septiembre de 2012, socio Ramón Suárez, un valor de 380.000 pesos. El mismo está afectado al transporte de granos desde la plantación hasta el depósito. Según informe técnico, se puede recorrer con el mismo 125.000 kilómetros con un valor de recupero de 80.000. O sea, ahí está la vida útil expresada en kilómetros recorridos y el valor de recupero en pesos. Y en julio dice que se recorrió 1.500 kilómetros. Bueno, lo primero que hacemos es calcular nuestro valor depreciable. Acá sí tengo valor de recupero, así que a los 380 le detraigo el valor recuperable y tengo que el valor que voy a depreciar del camión es 300.000 pesos. Estos 300.000 pesos lo divido por el total de la vida útil expresada en kilómetros y lo multiplico por los kilómetros que recorrí en julio. Y eso me da la depreciación de julio. ¿Sí? Esto no requiere cálculos adicionales. Esta ya es la depreciación del mes. ¿Sí? Y acá el planteo sí me da la acumulada, pero ya me da el dato. La acumulada al inicio es 5.040. ¿Sí? No le discuto al planteo. Si ya me dan el dato, no recalculo, no hago nada raro. Dejo ahí como está los 5.040. Y esta información ahora traslado a mi planilla. Otra fila para el camión, 380. Agregamos ahora sí el valor de recupero, el valor amortizable, vida útil en kilómetros, vida útil, o sea, lo que recorrí en el mes, ¿sí? Y, por último, volcamos los datos de las depreciaciones, la acumulada al inicio, la del mes y el total, o la acumulada al cierre. La diferencia entre el valor de incorporación y la acumulada al cierre me da el valor neto. Y pasamos al último bien de uso, ¿sí? Ya vamos cerrando. Tengo una PC HP con impresora destinada a la realización de tareas administrativas, cuya compra se efectuó el 1 de abril.
de 2013. Según factura 1.568 a 5.950 y costo de instalación 1.150. Vida útil de la máquina 3 años, teniendo intención la empresa su reemplazo por nuevas tecnologías disponibles. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor depreciable. Pregunto, de los datos que tiene el planteo, además del valor de compra, ese costo de instalación, ¿a ustedes les parece que es necesario o no para tener el bien en condiciones de ser utilizado? Sí, agregar. Sí. Si la impresora no está instalada, no la puedo utilizar. Por lo tanto, ese costo de instalación lo considero como parte del valor de incorporación. Así que el valor de incorporación acá va a estar dado por el valor de compra más el costo de instalación. O sea que mi valor de incorporación es 7.100. Luego calculo el valor depreciable. No tengo valor de recupero, así que en este caso va a quedar como valor depreciable los 7.100 pesos. Sobre esto aplico vida útil. El método de la línea recta, ¿sí? De nuevo, me da la vida útil expresada en años y no me agrega nada, por lo tanto, por defecto, digo línea recta. Divido los 7.100 pesos por 3 años, eso me va a dar la depreciación anual y yo necesito mensual, por lo tanto, lo divido por 12 meses y eso me da la depreciación de julio, un solo mes. ¿Sí? La acumulada sí puedo calcular en estos métodos, por más que no tenga ningún dato, yo lo puedo reconstruir y lo hacemos igual que con el edificio. ¿Sí? Lo divido por 3 años, lo divido por 12 y multiplico por la cantidad de meses que el bien estuvo en el patrimonio previo a julio. Lo compré en abril, por lo tanto tengo abril, mayo, junio, 3 meses. Y esa es la acumulada al inicio, 591,67. Traslado esto a mi planilla y voy cerrando. 380, este es el camión. Vamos con la impresora. ¿Sí? PC impresora, 7.100 el valor de incorporación, no tengo valor de recupero o de rezago. Tengo valor amortizable, criterio 3 años, un mes va a ser lo que depreciamos ahora en la hoja de trabajo. La acumulada al inicio, la del periodo y la acumulada al cierre. La diferencia entre el valor de incorporación y la acumulada al cierre me da el valor neto contable o valor residual. Y para terminar la planilla o la hoja de trabajo, recuerden que tengo que totalizar. Totalizo mi planilla y cerramos la hoja de trabajo con las firmas de los que intervinieron. Y ahora, con la información de esta planilla, esta hoja de trabajo la voy a adjuntar a mi minuta contable, ¿sí? Que va a ser el comprobante de respaldo del asiento que vamos a hacer. Esta es la documentación fuente de la minuta que respalda el asiento. El asiento puede ser de la siguiente manera, ¿sí? Por un lado, en el debe, las cuentas que imputamos, por el otro lado, las regularizadoras de los bienes y los números. ¿Cómo determiné yo estos importes? Bueno, en el haber es sencillo. En el haber lo único que hice fue trasladar de la planilla cada una de las depreciaciones de los bienes, respetando el plan de cuentas que habíamos diseñado en el punto 1. ¿Sí? ¿Cómo determiné qué corresponde a administración y qué no? ¿Sí? ¿Y qué mandamos a el costo de la explotación agrícola o el costo de los servicios prestados? Por un lado, administración tomamos la PC impresora y el 50% del edificio. Yo digo, de los bienes que tengo acá, ¿cuáles están afectados a la actividad productiva y cuáles no? Bueno, la PC impresora entendemos de que no se necesitan para el sembradío de soja. ¿Sí? Por lo tanto, la depreciación de la PC impresora corresponde a administración. Y por otro lado, el edificio se entiende que está afectado en parte a la administración y en parte a la actividad productiva. Entonces, no tengo datos en el planteo, yo en este caso decidí hacer, ¿sí? Si fuese un examen, yo diría, considero que la depreciación del edificio se afecta 50% a administración y 50% a la actividad productiva. Entonces, esos 430,60 que se ven ahí están calculados así. ¿Sí? La depreciación de la PC impresora más el 50% del edificio. Eso me da 430,60. Y la depreciación correspondiente a la cuenta de movimiento formadora del costo va a ser la sumatoria de la depreciación de todos los bienes afectados a la explotación más el 50% del edificio, o sea, el otro 50% del edificio.
Entonces ahí voy sumando, ¿sí? La cosechadora más la sembradora, o sea, la depreciación de la cosechadora, más la sembradora, más el montacarga, más el camión, más el 50% de la depreciación del edificio. Y ahí llego al 10.369,05 que tenemos en el asiento, ¿sí? Entonces, para completar el haber es sencillo. Tengo una cuenta, o sea, tengo las cuentas en base al plan de cuenta que diseñé y las depreciaciones que calculé en mi hoja de trabajo. Entonces, simplemente transcribo las depreciaciones que calculé en el asiento, en el haber. Esa parte es sencilla. En el debe, un poquito más engorroso es separar qué corresponde a administración y qué corresponde a la actividad productiva. Y ahí está la explicación de cómo separé yo en el ejercicio, ¿sí? Bien. Vamos a el último punto, que es el tema de la baja del bien de uso, ¿sí? ¿Cómo registramos la baja de una sembradora? Retomo entonces qué tenía el planteo respecto de este bien. Me decía que lo damos de baja, por desgaste tecnológico lo vendíamos y que por la venta obtuvimos 12.000 pesos. Bien. ¿Quién se anima a decirme cómo sería el asiento de la venta? ¿Quién se anima? No tengan miedo, ¿sí? Una venta. ¿Cómo es un asiento de venta? Sembradora en el debe. Si pones sembradora en el debe, estás comprando una sembradora. Ok. ¿Sí? Pregunto de vuelta, ¿cómo es un asiento de venta? Mercadería, iba a débito fiscal a venta. ¿Qué pusiste en el debe? Mercadería. Mercadería. Otra vez estás comprando mercadería. Ahí en el chat, Eh, Juan, sí. pusieron banco a sembradora. Ahí va. ¿Y la venta dónde está? Bien. Genera confusión siempre esto, pero recuerden, la venta de un bien de uso no deja de ser una venta. Entonces tenemos dos partes. Una parte es el asiento de venta, que es como cualquier asiento de venta. En el debe que va la modalidad de la venta, ¿sí? En cuenta corriente o de contado. O sea, será banco, clientes, cheques de pago inferior recibido, documentos a cobrar. Y la contrapartida va a ser ventas e IVA. La única particularidad de este asiento es que no es ventas común y corriente, sino que es ventas de bienes de uso. ¿Sí? Pero es un asiento de venta. Entonces no se mezclen, no metan acá el bien y nada raro, porque estamos haciendo una venta. La venta es una venta, como cualquier venta. Lo que pasa es que en lugar de vender bienes de cambio, vendemos un bien de uso. Por eso lo aclaramos en la cuenta. La cuenta de ingreso cambia, pero el asiento es el mismo. Dice que por la venta se obtuvieron 12.000 pesos, por lo tanto 12.000 entra en el banco y luego separamos, ¿sí? Lo dividimos, lo que es la venta neta del IVA. Yo acá apliqué el IVA al 21% porque no me interesa entrar en la parte impositiva. Generalmente los bienes de uso tienen una alícuota diferencial. No vamos al caso. Tomé IVA al 21%, ¿sí? Lo que falta, bueno, ¿cuál es el comprobante de respaldo? A ver, ¿quién se anima a decirme el comprobante de respaldo de una venta? Muy bien, ¿sí? No duden, ¿sí? La venta, así sea un bien de uso, se factura, ¿sí? Tiene que facturarlo la empresa. Por lo tanto, factura duplicado por la venta. Y a continuación de la venta, lo que van a hacer es la baja del bien, ¿sí? La baja del bien. Si yo tengo que dar de baja el bien, recuerden que voy a tener que dar de baja dos cuentas en la contabilidad. Por un lado, el bien, o sea, tengo que acreditar la sembradora, ¿sí? Se va del activo. Pero recuerden que los bienes de uso siempre trabajan de a pares, o en la mayoría de los casos trabajan de a pares. Tienen la cuenta principal y debajo una cuenta regularizadora que la conocemos con el nombre de depreciación acumulada sobre. Entonces, si yo estoy sacando de la contabilidad la sembradora, también tengo que sacar de la contabilidad su regularizadora, o sea, depreciación acumulada sobre sembradora.
Entonces, si tengo que sacarlo de la contabilidad, ahora invierto los signos de las cuentas. La depreciación acumulada va al debe y la sembradora va al haber. Así las cancelo de la contabilidad y las dejo en cero. El tema está en los valores. Si el bien no está totalmente amortizado, que es este caso, el valor de la sembradora no va a coincidir con su depreciación acumulada. ¿Qué pasa con la diferencia entre la depreciación acumulada y el valor de la sembradora? ¿A dónde la mandamos? Porque si no, no me da la partida doble del asiento. ¿A dónde va la diferencia? Muy bien, Rodrigo. ¿Sí? Muy bien, Rodrigo. La diferencia entre el valor de la sembradora y su depreciación acumulada la vamos a mandar al costo de la venta del bien de uso. Se entiende que la diferencia entre lo que estaba en la depreciación acumulada y el valor de incorporación del bien es el costo de esta venta que acabamos de hacer. Misma fecha, y acá tenemos el asiento. ¿Sí? Fíjense cómo tengo de un lado, ahí va a quedar más claro, ¿sí? Saco la sembradora por el total. La sembradora estaba en el activo por su valor de incorporación, 25.000 pesos. Saco. Del otro lado, vamos a sacar la depreciación acumulada. La depreciación acumulada, si miran la planilla de depreciación que hicimos recién, quedó por un total de 5.207,67. Entonces, eso es lo que va en el debe. Para que me quede en cero. Cuando yo mayorice, me tiene que dar en cero. Entonces, miro el total de la depreciación acumulada a este momento y lo cargo en el debe. La diferencia entre el valor de la sembradora y su depreciación acumulada es el costo de la venta. ¿Comprobante de respaldo de la operación? Minuta. Este sí, volvemos a la vieja y confiable, ¿sí? Como hacíamos también el costo de venta de las mercaderías con una minuta, en este caso también vamos a trabajar con una minuta contable. Lo interesante de analizar es, fíjense, que se deberían dar cuenta de que en este caso trabajamos a pérdida, ¿sí? La venta no resultó tan favorable, pero bueno, es lo que vale en ese momento en el mercado, ¿sí? Vendimos por debajo de lo que la teníamos en nuestro patrimonio. Por lo tanto, tenemos una pérdida, ¿sí? de la venta del bien de uso. Si hacemos venta menos costo de venta del bien de uso, tendríamos una pérdida de 7.000 pesos. Esto es un comentario adicional, nomás no lo pedía el planteo, pero como para analizar un poquito esta operatoria ya que hicimos la venta y la baja. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo registramos la baja por venta de un bien de uso? ¿Sí? Recuerden siempre que tiene dos partes. Uno es la venta y otro es la baja. ¿Sí? Y recuerden que la venta es un asiento de venta común y corriente, lo que cambia es la cuenta de ingresos, que hacemos referencia, que es la venta de bienes de uso. Y con esto terminamos el ejercicio. No sé si alguien quiere preguntar algo. Me dejé la mejor transición para el final. Sí, terminó. ¿Alguien quiere preguntar algo? Los escucho. Costo de venta de anuncio y lanzamiento. ¿Sí? Yo le quería pedir Sí. si, o al menos al final de la clase, en unos minutitos, podía volver a explicar más o menos la suma de dígitos decreciente, que no me quedó claro que la vimos la clase pasada. Suma dígito creciente. Ok, ok, ok. No sé, Javi, si vos querés arrancar con el 13.5 o si no explico lo de suma de dígitos. Y ahí está, pero suma de dígito, digamos, en el 13.5. Ah, y bueno, arranca con ese. Ahí, así que cualquier cosa, si queda duda, Luca, ahí preguntame, ¿eh? Lo repasamos ahora. Falta un ejercicio más de la unidad 3, así que ahí lo terminamos de ver. Dale. Dale. Te cedo el poder, Javi. Bien. El 13.5 es un ejercicio facilísimo, no van a tener inconveniente en resolverlo, lo único que tienen que ir, déjenme, le voy a compartir la pantalla. Denme un segundo que tengo bastante complicado acá. Ahora sí.
Bien, a mí se me con sí se ve, si pueden Listo, verlo. ahí aparece. Bien, poner el chat para ir viendo. Bien, el ejercicio del 13.5 Cabañas del Norte SRL. Este es un ejercicio sencillo y a diferencia de los anteriores, tiene la característica de que se hace una depreciación anual. Ustedes fueron viendo que en los dos que ya realizó el contador Piguín, la depreciación se hacía mensualmente. Se había comentado que en algunos casos se hace anual, este es uno de los casos. Y el hecho principal que tiene es que tampoco hay, como van a ver, valores de depreciación acumulada al inicio del ejercicio, porque si bien es el segundo ejercicio económico, la mayoría, todos los bienes se compran dentro del ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio que va desde el 6 desde el primero em, de julio del 2018 hasta el 30 del 6 del 2019. ¿Sí? Ese es el ejercicio económico. Recuerden que no necesariamente terminan los ejercicios económicos el 31 de diciembre, depende de la empresa, el tipo, de las decisiones eh, que se tomen o la política contable en general que se definen al inicio de la empresa. Si bien es usual que se haga el 30 de diciembre, la mayoría de las empresas agrícolas y eso por ahí tienen otro corte en los ejercicios. El ejercicio en sí no es complicado, la tarea que nos pide es confeccionar la planilla de depreciaciones al 30 del 9 y registrar las depreciaciones del periodo imputando a costos o gastos según corresponda. ¿Sí? Y después nos dice, Cabaña del Norte es una empresa ubicada en el norte chequeño. Su actividad principal consiste en la obtención y crianza de reproductores vacunos de la raza Bradford y su inventario de bienes al 30 del 9. ¿Sí? Esta es la fecha en la que nosotros vamos a hacer o de establecer la planilla. Fecha de cierre de su segundo ejercicio económico se compone, nos da todos los datos de cómo se compone los bienes de uso. Después nos dan los datos complementarios para establecer las depreciaciones, los métodos de depreciación, si existe valor de recupero. Todo eso nos dan acá en datos complementarios. Y acá le hago un par de aclaraciones nada más, porque acá está medio, no se entiende del todo. El método para los caballos criollos es creciente por suma de dígitos. Y otra cuestión que no está especificada en el planteo, pero tendría que haberse definido con antelación es si se deprecia año de alta o año de baja. Acá ya le puse se deprecia año de alta completo. ¿Sí? Ese va a ser nuestro criterio para la depreciación. Bien, entonces vamos al ejercicio y vamos a ir viendo cada uno. Nos dice entonces el ejercicio que el alumno sea capaz de identificar y la tarea seleccionada que te indicamos confeccionar la planilla y registrar las depreciaciones. Cabaña Norte, bueno, esto ya está. El primero que nos da son 3 reproductores machos, 4 años, adquiridos en el mes de agosto del 2018. ¿Sí? Recuerden que nosotros estamos haciendo desde el 1 de julio al 30 de junio del 2019, que estamos dentro del periodo económico. O sea, no vamos a tener una depreciación anterior, acumulada al inicio, sería. A Cabaña Alegría en la suma de 30.000 cada uno. ¿Sí? Los reproductores machos se deprecian en 5 años en línea decreciente con un valor de recupero al final de su vida útil de 15 años. Entonces, para ir resumiendo cuáles son los datos que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer la depreciación y los cálculos, lo primero es el mes de alta, agosto del 2018, el valor que es 90.000, ¿sí? Este valor surge de 3 reproductores a 30.000 cada uno. La vida útil de 5 años, el método de depreciación y el valor de recupero. Acá
Lo primero que tenemos que determinar es el valor depreciable, es decir, aquel valor sobre el cual nosotros vamos a ir haciendo los cálculos para determinar la depreciación del periodo. Entonces, este cálculo nos basaremos entonces en cada uno en 76.500. Y aquí está la parte que decía de cómo se hace el método decreciente por suma de dígitos. Acá hay una fórmula, no es que para el cálculo, digamos, fíjense, no es una fórmula complicada y cuando son pocos años en realidad es fácil calcular, pero por ahí cuando son muchos, cuando es, por ejemplo, algún bien, algún rodado que pueda durar mucho tiempo en la empresa, ahí Un podríamos inmueble, un necesitar. edificio, ¿Cómo? ¿Alguien habló? un edificio, por ejemplo. Sí, el edificio en realidad es difícil que se deprecie por este método, pero sí, sí, también puede darse. Silos, puede ser. Bien, entonces, como nos dice decreciente por suma de dígito, acuérdense que este es el numeral, el denominador sobre el cual nosotros vamos a trabajar cada uno de los cálculos que vamos a hacer. Voy a marcar todos y le voy a ir, esto sería lo que en general se denomina una cuota de depreciación. La cuota de depreciación, en este caso, sería 76.500 sobre 15. Este 15 es la suma de los dígitos que componen los 5 años, ¿sí? Durante el cual se va a depreciar el bien. Al ser decreciente, ¿qué pasa? El primer año vamos a tener la depreciación más alta que podamos determinar dentro de este periodo. Entonces, el primer año va a ser 5, el segundo año va a ser 4 y así hasta llegar al quinto año que haremos 1 sobre 15. ¿Mm? Si fuera creciente por suma de dígitos, lo único que hay que hacer es invertir, es decir, el primer año sería 1 sobre 15, el segundo 2 sobre 15 y así. Ahora, esta cuota que yo tengo acá de depreciación, ¿cómo trabajaría? Si yo tomo directamente el denominador, es decir, hago el cálculo basado en el primer año, lo que tendría que hacer es tomar el valor depreciable, que era 76.500, por 5 dividido 15 y me da los 25.500. Si yo quisiera aplicar la cuota de depreciación, lo único que tengo que hacer es multiplicar los 5.100 por 5 y me da el mismo importe, es decir, el primer año utilizaré este por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? De esa forma se van determinando, es decir, para cada año el importe total de la depreciación. No sé si se entendió. ¿Quién era el que estaba preguntando? ¿Sergio era? Lucas. Sí, profe, se entendió Lucas. hasta ahí. ¿Se entendió, Lucas? Sí, sí, hasta ahí sí. Bien. Lo único que tengan en cuenta es que acá estamos haciendo una depreciación anual, ¿sí? Y que depreciamos completo el año de alta. ¿Por qué le aclaro esto? Porque si es una depreciación mensual, tendríamos que dividir estos 25.500 por 12, ¿sí? En este periodo va a ser una, en el periodo siguiente va a ser